publicarles las notas. Solo quiero hacerles una observación para que les quede claro. Les voy a comentar 2 casos que que se me han presentado por el momento con respecto a los trabajos. Fíjense, jóvenes, que hay 2 trabajos, bueno, hay una persona que presentó su trabajo. Sí, son 2. Vean, les comento. Hay una persona que presentó su trabajo. No sé cuál fue la forma o por qué lo hizo. Bueno, presenta uno en tamaño carta y también presenta otro en tamaño oficio. El del tamaño oficio, pues, iba, más, con buena presentación, letra legible y todo. Sin embargo, el de tamaño carta, únicamente lo presentó con una grapa, nada más, así bien sencillo, ¿verdad? Pues, en este caso, sí les quiero, aclarar de que sí le voy a bajar puntos, ¿verdad? Porque no sé cuál fue la finalidad o bien si esta persona pidió copia o porque no creo que hayan realizado 2 trabajos, jóvenes. Y si alguien realizó 2, pues acá que me diga para ver qué podemos solucionar, pero el tema es que sí van a tener una nota muy baja en ese sentido, en cuanto al trabajo. Otro de los aspectos, quiero comentarles también que tuve otro caso que me presentan un trabajo muy bonito y todo. La carátula, bueno, este trabajo tiene 2 carátulas. Tiene una a mano y una a computadora. El tema que en ambas carátulas, al inicio donde se colocan los datos, tiene el nombre de una o un alumno, no les voy a decir, tiene el nombre, pero al final le colocan nuevamente el nombre y entonces no coinciden los nombres. Entonces déjenme decirles de que en este caso no va a tener puntos porque no sé de quién de las 2 personas es el trabajo, si es de la persona que está en la parte de arriba de la carátula o bien es de la persona que consta en la parte final de la carátula, ¿verdad? Entonces, vean, jóvenes, yo siempre me da mucha tristeza, les sé decir, porque también hay trabajos que sí se nota que los hicieron a la carrera, otros trabajos que eh, no sé si se los hicieron y no comprendieron, la persona que se los hizo no comprendió el trabajo que se les había solicitado. No sé si estudia derecho la persona que se los hizo. Vean, uno se da cuenta de tantas cosas, jóvenes. Sin embargo, pues me da tristeza porque déjenme decirles de que ustedes a mí no me engañan, sino que se engañan ustedes mismos y de verdad da tanta pena, jóvenes, que ustedes en estas alturas, en el semestre que van, se dé este tipo de situaciones. Imagínense si es en un simple trabajo que deben de entregar, pero ahí sí que la conciencia quedará en ustedes, o lo que yo les quiero sugerir, ¿verdad? Y recomendar es de que hay que hacer las cosas bien, jóvenes. Hay que tratar de hacerlas, yo en este caso, pues el trabajo se los dejé, les di tiempo, no les exigí muchas hojas, mucho resumen, sino que más que todo era un pequeño resumen con el objetivo de cada uno de los temas que se les dejó. Pero para el futuro, jóvenes, ustedes son los que se engañan, ¿verdad? No me están engañando ni a mí, ni a sus compañeros, son ustedes mismos, así que yo los insto a que de ahora en adelante pues tratemos de ponerle un poquito de esmero a las cosas y realizarlas de
de la mejor manera. Entonces, sí, esto les quería agregar porque me imagino que el día martes, primero yo ya este fin de semana finalizo publico las notas, pero sí les quería comentar, porque imagino que el día martes me van a hacer preguntas, ¿verdad? Van a haber inconformidades con sus notas. Entonces, sí quería adelantarles este aspecto y pues si alguien se recuerda que tuvo ese problema, pues que también me lo diga, ¿verdad? Para que no se quede con esos puntos, aunque sea un puntito se le puede dar, ¿verdad? Porque recuérdense que son 15 puntos. Entonces, hablen ahora o callen para siempre. No sé si alguien tiene algo que decir o continuamos con la clase. Buenas tardes, licenciada. Solo podría tal vez gestionarse a través de su auxiliar los nombres, ya que usted no quiere publicarlos ahí, para las personas que se vean perjudicadas, como usted dice, y después no la acosen, ¿verdad? Sino que a través de su auxiliar, pues él pueda tal vez publicar o no sé, de alguna manera para que puedan gestionar ahí mejor su punteo, ¿verdad? Sí, gracias, Marco Antonio. Buenas tardes. Sí puede ser una buena sugerencia, pero recuérdense que cada quien es responsable de hacer su trabajo. Entonces, yo considero de que la persona o las personas que de los casos que estoy comentando, pues ya saben y se pueden abocar, ¿verdad? No son todas, como les decía, sino que pues únicamente fueron estos 2 casos que se me han dado hasta el momento, ahorita que he tratado de publicar las notas. Ahora, si no, pues, no, ¿verdad? Pero tampoco queremos publicar la nota por respeto también el nombre, perdón, por respeto a ellos. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar con los temas del día de hoy. El día de hoy nos toca que ver acerca del territorio de Guatemala y su delimitación, ¿verdad? Ya que veníamos hablando los temas respecto a la adquisición, bueno, en la parte del dominio especial de los estados, ¿verdad? Los límites, las adquisiciones y pues ahorita nos toca que hablar acerca de la limitación. Vamos a tratar de finalizar lo más que podamos temprano la clase para que ustedes puedan ir a festejar, que imagino que ya andan en parrandas también. Bueno, pues la República de Guatemala, como ustedes ya bien lo saben, colinda con El Salvador, Honduras, Belice y México. Recuérdense, les repito, recuérdense que los temas que vemos acá y únicamente los que se están tocando acá en clase son los que vienen en el examen final. Por favor. Bueno, les decía, entonces colinda con El Salvador, Honduras, Belice y México, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de cómo Guatemala llegó a fijar dichos límites, ¿verdad? Así como el diferendo territorial que mantuvo con Gran Bretaña y en el pasado y pues en la actualidad también con Belice, que es con el que colinda. El límite con México, acá durante la época colonial de Chiapas formaba parte de la Capitanía General de Guatemala y el límite de Guatemala con México fue fijado por las montañas. El 28 de agosto de 1821, Chiapas declaró su independencia y su adhesión al país de México. En 1823 se termina el Imperio Mexicano y Chiapas y Guatemala se separan de México. Chiapas se reserva el derecho de adhesión a cualquier estado fronterizo. Cualquier estado fronterizo que se encontraba en Guatemala. Acá este país recibe órdenes de reincorporar Chiapas y lo hace por la fuerza,
Guatemala en su tiempo pues realizó una protesta y Chiapas fue separada nuevamente, pero es obligada a reintegrarse al país de México. Ante las protestas de Guatemala se logró un plebiscito que tiene lugar en 1824. Plebiscito es una forma de consulta popular. Y como resultado de estas protestas, pues se somete el diferendo del plebiscito. Hubo un empate 9-9, pero al no estar presente Guatemala en la verificación, lo perdió bajo la fe de las cifras dadas a conocer por el país de México. Se sabe que Soconusco votó por su anexión a Guatemala, pero Guatemala decidió enviar sus tropas y México hace lo propio, ¿verdad? Y es acá donde se deja el estatuto, el statu quo de Soconusco, ¿verdad? Que es, esto se refiere a un convenio. En 1826 se celebra el Congreso de Panamá, en el cual se plantea el asunto de Chiapas, pero ante las exaltaciones contrarias, en 1831 México propone a Guatemala un cambio, ¿verdad? De darle Sonoscu por Petén. México quería quedarse con Petén y devolvernos a Chiapas. Pero en 1842 el general Santa Anna ocupa militarmente Soconusco y en 1854 se nombra una comisión mixta para fijar ciertos límites. Acá, Guatemala acá pretende pues una aplicación de la doctrina de uti possidetis iure. México defiende el uti possidetis de facto y el cual fue fracasado. Y me imagino que me van a preguntar qué es el ius puti, ay jóvenes, ya hoy es viernes. El ius, ya me perdí. Bueno, y es acá donde Guatemala, pues, firma en 1877 el Tratado de Vallarta. Y es acá donde se forma una comisión de límites, pero ambas partes sostienen las mismas posiciones, ¿verdad? Que querían quedarse con Chiapas. En 1880, Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala, deseaba arreglar este asunto, o retoma el problema, ¿verdad? Ante la Unión Centroamericana, quien tuvo la intervención personalmente, pero finalmente en 1882 se firma ese tratado de límites, del cual se transcribieron algunos límites entre Guatemala y México, que es el decreto número 27 de la Asamblea Nacional Legislativa de la República de Guatemala, en el que el presidente constitucional Justo Rufino Barrios, en el ejercicio de su amplia y especial autorización que le fue concedida en el decreto del 28 de abril para poder terminar esas cuestiones fronterizas que se daban con México y Guatemala, ¿verdad? Peleando el estado de Chiapas, por lo cual, pues, como ustedes bien lo saben, en la actualidad, pues ya no forma parte de Guatemala, sino que es parte del país de México. Ahora bien, Guatemala, el límite con El Salvador. ¿Cómo es que se fija este límite? En los gobiernos de Guatemala y El Salvador tenían presentes que habían realizado notas cruzadas para los respectivos temas con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de fecha 23 y 27 de agosto de 1935. Acá se expresó el acuerdo de ambos gobiernos para fijar
y establecer de manera inequívoca los términos jurisdiccionales de una y otra república. En fechas 21 de septiembre y el 15 de octubre del mismo año es donde se crea una comisión mixta propuesta por un delegado de cada parte. Y también solicitan la intervención de una tercera persona que sea neutral para que tenga esa competencia y esa imparcialidad en las negociaciones. Habiendo realizado esa comisión, pues el gobierno de Guatemala nombra al ingeniero Florencio Santizo y el gobierno de El Salvador al ingeniero Jacinto Castellanos. Y la Unión Panamericana, a solicitud de ambos países, nombraron al ingeniero Sidney, ¿verdad? Que él era el tercero neutral y quien tendría un voto decisivo en caso de que existiera una discordia entre Guatemala y El Salvador. Y finalizando, pues llegando a los acuerdos de los límites, pues se llega al acuerdo y se firma el tratado de límites fronterizos, que es conocido como el Tratado Salazar Morales. Así es conocido este Tratado de Límites Fronterizos entre Guatemala y El Salvador, el cual fue firmado el 9 de abril de 1938. Ahora bien, el límite con Honduras. A ver, para hablar un poco, ¿cuántas fronteras existen de límite fronterizo de Guatemala y El Salvador, jóvenes? Practiquemos un poquito la geografía. ¿No quieren hablar hoy? ¿No quieren participar? Dos, dice Paola. ¿Cuáles son, Paola? ¿Será que son dos fronteras? ¿Son 3, Lick? No. 3, dice Gabriela. ¿Quién da más? Son 4 fronteras, creo yo: Honduras, Salvador, México. Honduras, Belice. El Salvador, Belice. Honduras, Belice y México. Miren, pues, jóvenes, no sé si acaban de entrar a la clase. Estamos hablando del límite de Guatemala con El Salvador. Perdón, licenciada, una de ellas sería las Chinamas. Anguiatú. San Cristóbal. Buenas noches, son las Chinamas y Pedro de Alvarado. Chinamas, Pedro de Alvarado. ¿Cuál otra? La Anguiatú, ¿por dónde queda? San Cristóbal, Anguiatú, creo yo. Dora Esperanza, ¿por dónde queda la de Anguiatú? Anguiatú es de Honduras, no, Lick. No, Por Chiquimula, licenciada. Esquipulas, en el cruce de Esquipulas por Concepción Las Minas, Chiquimula. Muy bien, gracias. Sí, exacto. En efecto, Guazacapán también. Guazacapán, ¿qué? Vean, está la de Pedro de Alvarado, la de las Chinamas, que creo que esas quedan ahí algo cerca o por la misma ruta. La de San Cristóbal Frontera y la de ahí de Chiquimula. Esa no tengo el gusto de conocerla, pero si alguien de acá ya tuvo el gusto de conocerla, pues me imagino que acá que nos comente o que nos cuente. ¿Qué tal es esa ruta? Es un poco larga, licenciada. Hay una frontera en la carretera de Salvador que agarra una Jutiapa. Están como a unos 8 minutos de las cuevas de Andamira. Esa es la de Jalpatao, la que queda ahí por Pedro de Alvarado. No, esa no es Pedro de Alvarado, tiene otro nombre. ¿Las Chinamas? Yo acabo de entrar por ahí. Las Chinamas es el otro extremo de Jutiapa. Valle Nuevo. Sí, Valle Nuevo, justo esa. Sí, es Valle Nuevo. Ajá, sí.
Exacto, sí son de ese lado, por el de Valle Nuevo y la de Pedro de Alvarado. Es que no sé si son las mismas, yo me confundo por ese lado, esas rutas. Sí, Pero esa de es la ese que lado vamos a sí estar sé que en- hay 2 fronteras, ¿verdad? Con El Salvador. Licenciada, la de Anyatú es después de Chiquimula y yendo hacia Concepción Las Minas. Hay un cruce justo en Anyatú, está el cruce que le lleva hacia Concepción Las Minas, hacia la derecha y hacia la izquierda es donde está Esquipulas. Usted sigue derecho, pasa a Concepción Las Minas y va a llegar a un lugar que se llama Padre Miguel y después de eso está la frontera. En esta frontera usted entra por Metapán, que es el municipio de El Salvador, que está justo en ese lado oriental de ellos. Metapán se llama, es La Calera. Ah, ok. Es más largo, son 230 kilómetros más o menos hacia la frontera desde aquí de la ciudad. Sí, pues, sí está más retirada, ¿verdad? Gracias por el dato, Walter. Esa sí no tengo el gusto de conocerla. Pero imagínense, me imagino de que al momento de llegar a esa negociación Guatemala y El Salvador, pues yo creo que El Salvador no estuvo tan de acuerdo con los límites que se le dieron a ellos, ¿verdad? Por ser un país tan pequeño. ¿O qué consideran ustedes? ¿Será que no es tan pequeño? Sí es pequeño, Linda. Yo atravesé casi todo El Salvador ¿En en un serio? día. ¿En un día? Qué Sí, en interesante, un día de punta a punta. qué interesante. Es bien chiquito, Lick. Sí, es bien pequeño. Es pequeño, pero es Es maravilloso. bonito. De verdad, ahorita yo estoy sorprendida con la seguridad que hay en ese país, la cultura de la gente, tan educados. Ay, no, de verdad, son un país de primer mundo. Sí, la verdad es que sí ha mejorado bastante. Desde que se tocó el tema de las maras, creo que mejoró mucho, ¿verdad? Que atacaron ese tema de las maras y que pusieron más seguridad y todo. Y se nota, ¿verdad? Jóvenes, las carreteras, ¿verdad? Son, bueno, yo por lo que he tenido el gusto o cuando he ido, no he visto carreteras que se encuentren en mal estado, o las de nuestro país, ¿verdad? Lamentablemente. Pero sí da mucho gusto poder ir allá a las playas, o sea, todo tiene muy bonito, creo que ha manejado muy bien el presidente para poder también llevar mucho turismo, ¿verdad? A ver, Dora Esperanza. Eso le iba a decir, licenciada, que hasta la infraestructura está mucho mejor que Guatemala. La verdad, sí, es un cambio bastante grande el que ha tenido El Salvador desde que entró Bukele a la presidencia, ¿verdad? Sí, han cambiado bastante y han ido avanzando en tecnología, en muchas cosas. La mega biblioteca que tienen también es muy bonita. Sí, muy bonita. Y fíjense que ahorita están trabajando, ¿verdad? La implementación de otra frontera justo da con El Salvador. ¿A qué lugar se irá a dar del lado de El Salvador? No sé, pero está del lado de Jutiapa también, por el lado de Jerez. Ahí he visto que sí tienen la intención, por lo menos del lado de Guatemala, que va a abrir unas oficinas de migración ahí. Incluso hay la carretera ya está ya está asfaltada, el paso ya está. Lo único que falta es que instalen ahí las oficinas de migración, ¿verdad? Pero sí está muy próxima a que la inauguren. Entonces ya van a ser como 5, ¿verdad? Bueno, entonces el tratado este es conocido como Tratado Salazar Morales, el cual fue firmado el 9 de abril de 1938. A ver, jóvenes, ustedes están al tanto de las noticias, ¿verdad? Y
¿Cuál es, perdón, es que estaba dándole ingreso a alguien más? ¿Cuál es su opinión con respecto a la nueva autoridad recién electa en el Vaticano? Sacerdote estadounidense peruano, de la línea de los agustinos, licenciada. Agustiniano. Muy bien, gracias. Ligda, fíjese que yo vi cuando él se presentó y todo, y para mí fue muy bonito que lo presentaran como alguien estadounidense, pero que él hablara en español. Su mensaje inicial fue en español. Fue como una cachetada con guante blanco para Trump, porque al final, pues los latinos somos los que movemos la economía. Y pues, independientemente de la religión que tenga cualquier persona, pues yo me alegro bastante de que tengan a su nuevo líder, los católicos, y pues es un evento más que miramos nosotros, ¿verdad? Es algo que nos pasa todos los días, conocemos otro papa, y pues no solo es una noticia, sino que es algo pues, a nivel mundial muy alegre. Yo lo veo así. Ok, gracias, sí. De repente, les pregunto esto porque también tiene que ver con el curso, ¿verdad? Jóvenes, ¿se recuerdan de que hablábamos de que cada país puede firmar tratados internacionales con el Vaticano, ¿verdad? Y los famosos, a ver, esa era pregunta de examen, a ver cómo se llaman. Concordatos. Muy bien, los concordatos. Concordatos. Miren que en el examen me pusieron unos nombres que yo decía, ¿y esto de dónde es? Pero bueno, pero sí les hacía esta pregunta, ¿verdad? Porque tal vez a lo mejor muy pronto Guatemala firma un concordato con el Vaticano, ¿verdad? Derivado a la invitación que se le ha girado. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar del límite con el país de Honduras. Acá, después de 100 años de discusiones, de choques fronterizos y malentendidos, pues finalmente se resolvió esa controversia de límites con Honduras, ¿verdad? Y fue en 1933 por medio de un laudo arbitral. Los laudos arbitrales fueron Charles Evans, Luis Castro Ureña y Emilio Bello, codecido. Y eso fue en Washington en 1933, el 23 de enero, fue que se llevó a cabo ese laudo. El problema inició en 1842, al desintegrarse la Unión Centroamericana, ¿verdad? Y al someterse al arbitraje por problemas de tratado, ambas partes aceptaron como base un laudo en el cual establecieron que únicamente iban a respetar las líneas jurídicas que quedaran establecidas por ambos países, ¿verdad? Eso fue en 1821. El segundo tema o la base que asentaron ellos fue que si uno de los países hubiera establecido más allá de esa línea, intereses debían de someterse o tomarse en cuenta que el tribunal podría fijar una línea definitiva, o sea, modificando lo que habían establecido estos países, ¿verdad? Y pues cada uno que presentó sus alegatos, tanto Guatemala como Honduras, ampliaron la doctrina del iuti possidetis, que esto significa cómo usted posee. Eso significa eso. Ahora el iutis possideti iuris, eso significa usarás lo que posees de acuerdo a la ley, ¿verdad? Bueno, y entonces es así como
Guatemala y Honduras llegan al acuerdo de fijar sus límites fronterizos. Ahora, vamos, jóvenes. ¿Cuáles son las fronteras que están para poder ingresar al país de Honduras? ¿Están ahí? La de Esquipulas, licenciada. Ujú. Solo tenemos la de Esquipulas, jóvenes. ¿Y Aguacaliente, licenciada? Esa es la que está en la Ceiba, ¿verdad? Por la Ceiba. Así es. O la de Aguacaliente, la de Chiquimula, la que está en Esquipulas. Aguacaliente es la que da de Esquipulas hacia Honduras, licenciada. ¿Verdad? Ujú. Aguacaliente, ajá. Aguacaliente, ajá. Y Corinto es la que está cerca En la en Ceiba. de la Florida Ceiba. es de Chiquimula. Chiquimula. ¿Perdón? ¿Qué dijeron? El Florido es el que está del lado de Chiquimula. El Florido. Es la misma liga de la de Aguacaliente. Sí, pues. Sí, que yo sepa, solo hay dos fronteras, dos pasos para poder ingresar a vía terrestre, ¿verdad? Está Corinto también en Puerto Barrios, licenciada. También hay paso de ese lado. Sí, hay paso. Interesante. Bueno, entonces estos serían los límites y pues por último vamos a hablar el límite que se da con Belice. Permítanme, solo vamos a silenciar a alguien acá. Ahí está. Y vamos a dejar ingresar a alguien. Es que vean, jóvenes, acá como quitaron las licencias, entonces ya no es como antes de que automáticamente ustedes podían ingresar. Melchor de Mencos Petén dice. ¿A Belice? Ahí sí, ¿verdad? Esa es la frontera con Belice. ¿Será únicamente tenemos una frontera con Belice, jóvenes? ¿O hay más? Solo es una. Ahí está el Puente de la Amistad, licenciada, que es uno de los más importantes. Ese es el que más flujo tiene. ¿La de Melchor de Mencos? ¿O la que tú decías? Sí, el Puente de la Amistad, ajá. Ya. Ese es el que, es uno de los lugares con más flujo de paso entre Belice y Guatemala. Sí, pues. Bueno, y pues, para continuar, pues acá como este tema ya viene desde hace varios años, ¿verdad? Que Guatemala está pidiendo que Belice sea parte de Guatemala y sin embargo, pues actualmente no es así, ¿verdad? Sino que pertenece a qué país, jóvenes, a ver si saben. Es de Inglaterra, licenciada. Muy bien, de Inglaterra, exacto. Belice y ustedes ven el mapa y uno se pregunta, pero ¿cómo fue que quedó de ese lado, verdad? Pero fíjense que inicialmente Belice pues era parte de España y sin embargo España mediante las guerras fue que se entró en guerra con Inglaterra y así fue como quedó parte Belice de Inglaterra. Incluso, fíjense, jóvenes, que hay algo bien interesante, que hay mucho producto que llevan
que hay o se encuentra ahí en Belice que acá en Guatemala, y a pesar de que estamos súper cerca, no hay acá en Guatemala, ¿verdad? Saber, no sé en qué consistirá eso, pero sí llevan bastante producto de mejor calidad y de otras marcas a ese país que acá a Guatemala. Esperamos en Dios que algún día pues nos devuelvan, ¿verdad? Ese territorio, ya que a Guatemala le han quitado muchos lugares, ¿verdad? Como por ejemplo, del área de Guatemala, cuando se estaban fijando los límites fronterizos, Guatemala perdió a Copán, que era parte de Guatemala, y pasó a pertenecer a Honduras. Y de igual forma, Honduras perdió el Motagua, que también era parte de ellos y nosotros nos quedamos con él, ¿verdad? O sea, se fijó dentro de los límites que era parte de Guatemala. Entonces, pues así es como se están fijando estos límites y las divisiones que tiene Guatemala con estos países, ¿verdad? Vamos a repetir. Guatemala tiene los límites fronterizos con ¿quién, jóvenes? México, El Salvador, Honduras y Belice. México, El Salvador, Honduras y Belice. Ahí se recuerdan de eso, jóvenes, porque de verdad a veces en los exámenes no me ponen nada. O me ponen otros países. Yo creo que se pierden en lo que uno les está preguntando o dan la clase. Bueno, y como otro tema de clase, vamos a hablar acerca de los órganos del Estado, ¿verdad? Las relaciones que se dan entre los estados. Acá les voy a hacer una pregunta muy general. ¿Y qué relaciones tienen entre los estados? ¿Y quiénes son los órganos centrales aceptados en el derecho internacional, jóvenes? De un estado. ¿Cuáles son los órganos centrales aceptados por el derecho internacional público? Eso lo tienen que saber. Los ministerios de Relaciones Exteriores y las cancillerías, ¿no? Sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, es lo mismo con las cancillerías. Exactamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores sería uno. ¿Y el otro? Las embajadas de Guatemala en otros países. No, porque estamos hablando de un estado. Por ejemplo, acá en Guatemala, ¿cuáles son los órganos que se reconocen dentro del derecho internacional? El ejecutivo, ¿no sería? Sí, exacto, el presidente. Sí, el organismo ejecutivo. Ajá, el organismo ejecutivo, o sea, a través del jefe de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ay, qué interesante lo que escribió Oscar. Gracias. ¿Verdad que se encuentran buenos productos? Es que vieran de que ahí hay un café que me encanta, bien rico, que es colombiano, pero acá en Guatemala no lo traen. Únicamente lo llevan allá. Y entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, exacto. Entonces, los órganos que únicamente son aceptados por el derecho internacional público de cada uno de los estados es el jefe de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores, únicamente ellos, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, en cada visita que el presidente tiene ante otros países, siempre es acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que tiene a su cargo, pues, todo eso. Y pues acá, esto sería lo único.
en relación a los órganos del Estado, ¿verdad? Y lo que más me interesa que podamos ver son los medios de impugnación. Así que anoten, por favor, los medios de resolución de conflictos internacionales. Medios de resolución de conflictos internacionales. Acá existe un cuerpo de derecho internacional que parece normar cada una de las relaciones entre los estados de manera muy acertada. Cuando existen algunos conflictos entre los mismos, ¿verdad? En la actualidad se toma en cuenta que las consecuencias desastrosas de las últimas 2 guerras mundiales, así como una posible guerra debido al avance técnico de las armas nucleares, biológicas y meteorológicas, entre otras, se han impuesto entre las naciones medios de diferentes categorías, existiendo una gradación en el empleo de los mismos. Y vamos a mencionar 3 dentro de estas clasificaciones, que el primer medio de impugnación es denominado como medio pacífico y o diplomático. En principio, pues, todo medio diplomático es de forma pacífica, ¿verdad? Cuando no es diplomático. O sea que se realiza a través de esa vía de la discusión, ¿verdad? Por medio de los representantes diplomáticos de cada uno de los estados cuando existe un conflicto. Ese sería el medio pacífico o diplomático. También tenemos los medios jurídicos o jurisdiccionales y también los medios coercitivos. Vamos a retomar los medios pacíficos. Acá en estos medios se han adquirido cartas de ciudadanías a través de diferentes convenciones, la cual podemos mencionar la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales, la Haya de 1907, la Carta de las Naciones Unidas, artículo 33 al 38, la Carta de Organización de Estados Americanos, artículos 23 y 26. Los instrumentos de forma de pacíficos son los siguientes. Están las negociaciones, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Estos son los instrumentos que se dan dentro de los medios pacíficos y o diplomáticos. La negociación, pues es un acuerdo que se da directo, ¿verdad? Cuando se trata de 2 estados que se ponen a hablar directamente para poder solucionar ese conflicto. Los buenos oficios, pues acá se da cuando las negociaciones por razones diferentes quedan estancadas o se rompen, ¿verdad? Entonces es acá donde se acude a este medio y es prestado por un tercer estado, ¿verdad? O por un grupo de estados que ya se pide esa intervención. Y la mediación se da cuando un tercer estado o un grupo de estados que actúan coordinadamente intervienen en esa negociación, ¿verdad? En esa discusión para poder solucionar. Carla, tu micrófono, porfa. Gracias. Que intervienen activamente en las negociaciones. Eso se refiere a la mediación. Y la investigación es un método que se ha implementado en el derecho internacional público por la Convención de la Haya, el cual es adoptado por sociedades de naciones, la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Acá, pues las partes de común acuerdo otorgan a una de estas comisiones la facultad de poder esclarecer las controversias que tienen entre distintos estados. Y la conciliación, por su misma naturaleza, ¿verdad? Consiste en que se entrega a una comisión mixta por acuerdo formal de los estados que se encuentran en controversia. Ahora bien, los medios jurídicos
Estos son aquellos en los cuales existe un órgano con jurisdicción. ¿O a qué se refiere? Que tenga ese poder de poder juzgar o de poder dirimir de forma pacífica los conflictos internacionales. Entonces, son aquellos que están presididos por personas que no ejercen jurisdicción y ni tienen el poder para poder ejecutar o hacer ejecutar o cumplir lo juzgado, pero que gozan al respecto en este ámbito del derecho internacional. Tradicionalmente se ha conocido como medios a saber el arbitraje y la decisión judicial propiamente dicha, ¿verdad? El arbitraje, pues sabemos de que son personas que constatan la función jurisdiccional. No solamente se ha globalizado, sino que también se ha diversificado específicamente en esa especialización. Entonces, la Corte Internacional de Justicia es la que establece también, ¿verdad?, este medio de impugnación que se da del arbitraje. Y pues dentro de estos medios de impugnación también encontramos a nivel internacional, podemos mencionar los tribunales permanentes de justicia internacional, la Corte Internacional de Justicia, que esos son órganos generales, y los especializados, pues podemos mencionar entre uno de ellos el Tribunal del Derecho del Mar, el Tribunal Penal Internacional, tribunales de derechos humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tribunales para conflictos sobre derechos mercantiles, tribunales para asuntos de integración, tribunales de justicia de comunidades europeas y los tribunales de justicia de la comunidad andina, la Corte Centroamericana de Justicia y el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Todos estos tribunales son específicamente en materia especializada. Recuérdense que los tribunales que son de forma general únicamente tenemos dos, el cual es Tribunal Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Vean, jóvenes, todo lo que estamos viendo el día de hoy son preguntas de examen, así que por favor pongan atención, que ya me di cuenta de que a veces solo se conectan y pues se ponen a hacer los quehaceres o están en otros temas, ¿verdad? Entonces, estos serían, a ver, les voy a hacer una pregunta así fácil, solo para practicar y que vean las preguntas que vienen de examen. ¿Dónde se encuentra ubicado o cuál es el estado donde se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Costa Rica, licenciada. Muy bien. Excelente. ¿Verdad? ¿Ya ven? Qué fácil viene el examen. Si el examen del segundo semestre se los hice para resolverlo en 5 minutos, creo que lo van a resolver en 2 minutos. Bueno, entonces, dentro de los medios de impugnación que les hablaba, ¿se recuerdan? Les mencionaba los medios pacíficos, los jurídicos, que es donde mencionamos todos los tribunales que están de forma general y también de forma especializada. Y por último tenemos los medios coercitivos, ¿verdad? Acá es donde se da que los estados llegan a impases después de haber utilizado y haber agotado los medios pacíficos y aún no los jurídicos, sin que se solucione ese conflicto, pues llegan a dicha situación y es permitido hacer uso de estos medios coercitivos que se toman de acuerdo con el consentimiento de toda la comunidad internacional. Entonces, los medios coercitivos son aquellos que sin llegar hasta la guerra, propiamente dicha, ¿verdad, jóvenes?
no se escapan de tener una naturaleza violenta. Sin embargo, en el consentimiento de la comunidad internacional manifestado a través del Consejo de la Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, estas medidas coercitivas pueden, en cierto caso, revestirse de carácter de una verdadera guerra. Entonces, estos son los 3 medios que se dan. Los coercitivos, recuerdan que es cuando se agotan los medios pacíficos y o diplomáticos, ¿verdad? Que los coercitivos puede llegarse hasta la guerra. Pero lo ideal y lo que hoy en día se trata es pues agotar los medios jurídicos o jurisdiccionales, ¿verdad, jóvenes? Que para poder evitar estas guerras. No sé si tienen dudas, jóvenes. Y si no tienen dudas, pues nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Así yo ahorita les termino de publicar los temas que vienen para el examen parcial. Se recuerdan y les repito, los temas que hemos visto acá en clase son los temas para evaluar. De igual forma, ustedes pueden ampliar todo el contenido tomando una lectura en sus casas, ¿verdad? Pero esto ya es para conocimiento de ustedes. Entonces, les deseo una feliz noche a cada una de las que son madres, que tengan un feliz día de las madres desde ya y que la pasen bien con sus señoras madrecitas para los quienes la tienen, como les indicaba al inicio de la clase, y para quienes no, pues un abrazo hasta el cielo. Que tengan una feliz noche y un excelente fin de semana.